Y bueno, pues yo vengo a hablar de vida diligente de derechos humanos en el concepto de la transición climática, ¿no? Las finanzas sostenibles. ¿Cómo encaja esta presentación en la temática en la jornada de hoy? Bueno, yo creo que ya hemos visto que en la anterior conversación acabamos de tener la importancia, ¿no?, de tener en cuenta los impactos negativos que pueden tener lugar en el contexto de la transición climática. Ese es un primer motivo. Y segundo motivo, porque de hecho la propia directiva de debida diligencia, recientemente aprobada el 24 de abril, votada en el Parlamento Europeo, no solo tiene obligaciones de debida diligencia, como veremos, sino que también obliga a las empresas a elaborar e implementar un plan de transición climático. Los contenidos de la presentación que voy a hacer son los que podemos ver en pantalla. Aprovecharé para comentar una próxima publicación de un estudio temático de SpainShip sobre esta materia. Comentaré también qué es la debida diligencia y documentación fundamental al respecto. Haré un breve repaso a dos aspectos muy concretos de la directiva de debida diligencia. Comentaré también un poquito algunas conclusiones del estudio que comentaré, ¿no?, y que hacemos a partir de una encuesta que hacemos de manera anual a entidades gestoras y propietarios de activos sobre sus estrategias de inversión, ¿no?, de cómo incorporan los derechos humanos en las estrategias de inversión sostenible, y unas breves conclusiones. Respecto a la publicación, será una publicación sobre debida diligencia y derechos humanos en las finanzas sostenibles. Y bueno, voy a tratar algunos de los temas que aparecen aquí, que estos son los temas del propio estudio, en la presentación, salvo la parte en la normativa relevante. En el estudio sí que se analizarán la directiva de debida diligencia con las diferentes propuestas y el recorrido que ha habido hasta llegar a la propuesta final ya votada y aprobada en el Parlamento, y las normativas de reporting para empresas y sector financiero, sobre todo haciendo este énfasis, ¿no?, en los derechos humanos y los procesos de debida diligencia. Bueno, pasando a la debida diligencia, para entender brevemente de qué voy a hablar, aunque es verdad que ya ha ido saliendo, ¿no?, en la anterior conversación, básicamente la debida diligencia es el proceso que las empresas tienen la responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas ante los posibles impactos negativos en materia de derechos humanos o medio ambiente que estén derivados de sus operaciones y actividades. La principal documentación para entender los derechos humanos y la debida diligencia son estas tres guías que tenemos aquí: los principios rectores de Naciones Unidas, las líneas directrices de la OCDE y la guía de la OCDE de debida diligencia. Esta guía, como vemos, es una guía general, y luego hay guías específicas que también serán comentadas respecto al sector financiero. Obviamente hay que tener en cuenta también otros documentos fundamentales de la OIT, la declaración tripartita de la OIT, etc. Pero bueno, todos los documentos, estos documentos hacen referencia ya a todos los diferentes convenios de Naciones Unidas, OIT, etc. Y para entender también las fases del proceso de debida diligencia, son las que están aquí detalladas, que detalla la OCDE en esa área. La incorporación de la política responsable de las políticas en el sistema de gestión de la empresa, la identificación y evaluación de los posibles impactos adversos, la detección, prevención y mitigación de los mismos, el seguimiento, la comunicación, la transparencia, que también ha salido anteriormente, y finalmente, como también se ha mencionado, ¿no?, ha mencionado también Alejandra, la reparación, ¿no?, de estos efectos adversos a las comunidades que puedan verse afectadas. En relación a la directiva, esta, como he dicho antes, establece dos obligaciones. Por un lado, el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Y aquí hacer dos comentarios importantes. El enfoque basado en el riesgo, es decir, fijarse en los riesgos más probables y más graves, no tanto que estén más lejos, más de la cadena de valor, sino aquellos en los que tengan mayor probabilidad y que sean más graves
si ocurren, y la consulta con los grupos de interés, también es un aspecto relevante que también ha ido saliendo a lo largo de toda la conversación anterior. Y por otro lado, que encaja muy bien con la temática de hoy, son la obligación de tener un plan de transición climático, como hemos dicho antes, en consonancia con el Acuerdo de París. Como vemos aquí, el sector financiero, en el tema de la debida diligencia, aunque las empresas financieras que están reguladas por la directiva solo están sujetas a obligaciones de debida diligencia en las fases iniciales de sus cadenas de actividades, la directiva sí que tiene en cuenta las particularidades de los servicios financieros y según esta propia normativa se espera que las empresas financieras tengan en cuenta los efectos adversos que puedan surgir, que tengan en cuenta las guías existentes de debida diligencia específicas para su sector y que utilicen, también ha salido antes, su poder de influencia en las empresas para tener en cuenta la protección de los derechos humanos y el proceso de debida diligencia, ¿no? Por ejemplo, a través del ejercicio de los derechos de los accionistas. Es decir, en el proceso de debida diligencia, la directiva no, incluye al sector financiero, pero no a todas las actividades del mismo. Sin embargo, en el caso del plan de transición climático, el sector financiero sí que está incluido en el ejercicio. Como he dicho, voy a hacer voy a comentar dos aspectos de la directiva. Por un lado, la aplicación de la misma, porque cuando se habla de que va a afectar a empresas de más de 1.000 empleados, un volumen de negocio mayor a 450 millones de euros, esto es para empresas de la Unión Europea 5 años después de la entrada en vigor de la directiva, es decir, para 2029. Pero bueno, la aplicación va a ser gradual, va a empezar dentro de 3 años para empresas de la Unión Europea, más de 5.000 empleados y volumen de negocio mundial neto de más de 1.500 millones. Las empresas de la Unión Europea solo se fijan en el volumen de negocio neto que sea superior a ese umbral dentro de la Unión Europea. Un año después ya pasan a empresas de la Unión Europea, 3.000 empleados y el umbral de 900 millones, 900 para dentro de la UE para empresas que no tengan sede en la Unión Europea y ya dentro de 5 años para el resto de empresas que están afectadas por la directiva. Es decir, la aplicación es gradual, empezando dentro de 3 años y cada año va bajando un poco los umbrales. Y respecto al plan de transición climático, bueno, pues como hemos dicho, las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en marcha un plan de transición en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos climáticos de la Unión Europea, tanto para 2030 como 2050. En este sentido, relevante, ¿no?, mencionar que los objetivos relacionados con el cambio climático que se marquen las empresas es por etapas quinquenales, de cada 5 años, desde 2030 hasta 2050. Es importante remarcar que es una obligación de medios, no de resultados, es decir, se entiende que por las particularidades y la complejidad de la transición climática, se reconoce que en algunas circunstancias sea razonable no alcanzar los objetivos propuestos, pero sí que obliga a eso, a hacer todo lo posible, digamos, a las empresas para alcanzarlos. Pero si no se consigue por motivos ajenos, es algo que se entiende que pueda ocurrir. Las autoridades deben supervisar la adopción y diseño del plan y este debe actualizarse cada 12 meses para evaluar los progresos hacia estos objetivos. Hemos hablado antes también de los incentivos a la consecución de estos objetivos climáticos. En este documento final de directiva se eliminaron las disposiciones relativas a la remuneración variable vinculada a objetivos climáticos que existía en la primera propuesta de la Comisión y, como decía anteriormente, se incluye el sector financiero en esta directiva para la realización de los planes de transición. Pasando a la parte ya de derechos humanos en las estrategias de inversión sostenible. Bueno, esto a partir de las preguntas que hacemos a las entidades, como digo, propietarias y gestoras de activos, pues nos responden a diferentes cuestiones en función de sus diferentes niveles de estrategias, de exclusiones, de screening, de integración, el compromiso activo y diálogo, el engagement. Y bueno, ahora comentaré un aspecto específico del engagement y, como he dicho antes, existe una documentación específica
para el sector financiero dentro de las guías de la OCDE. Como vemos aquí, para pues, inversiones institucionales, préstamos, etcétera, ¿no? Es decir, existen guías de la OCDE específicas para otros sectores y en concreto para el sector financiero que se pueden seguir para el buen funcionamiento de esta debida diligencia, del proceso de debida diligencia en las entidades. Y dentro de estas estrategias que he comentado de inversión sostenible, destaca el engagement. Nos le preguntamos cuáles son las temáticas que más se tienen en cuenta dentro de sus políticas de engagement y de voto. Por ejemplo, los derechos humanos, la diversidad de género, diversidad e igualdad de género aparecen tanto en el engagement como el voto, en las diferentes prácticas como las que más se tienen en cuenta. Y destaca dentro del engagement el tema de los planes de transición, ya que no tengo ahora mismo aquí el dato apuntado, pero creo que como más del 40% de las entidades que contestan a la encuesta dicen tener en cuenta los planes de transición climática en sus iniciativas de engagement. Es un tema que ha salido anteriormente en la conversación anterior que ha mencionado Seti. Y bueno, pasando simplemente a las conclusiones, un poco, no más tanto conclusiones, sino ideas clave dentro de entender la debida diligencia dentro de las finanzas sostenibles. La debida diligencia hay que entenderlo como un elemento clave para garantizar que las empresas operan de manera responsable y respetuosa con los derechos humanos y medio ambiente. Destacar el papel fundamental del sector financiero, como también ha salido antes, ¿no? Para tanto en estas partes, ¿no? Como hemos dicho, de política activa y sus inversiones que comprendan los riesgos asociados en sus servicios. Un punto interesante es este paso en el proceso de debida diligencia del soft law al hard law. Hemos visto antes, al principio de la presentación, documentos como principios rectores, líneas directrices, etc. Estos documentos son, al fin y al cabo, estándares voluntarios a los que las entidades se pueden adherir, pero no son vinculantes, no son legalmente vinculantes y obligatorios su cumplimiento. Sin embargo, con esta aprobación de la Directiva de Debida Diligencia a nivel europeo, así como otras normativas nacionales que ya existían, como en Alemania, Países Bajos o Francia, está pasando de estos requisitos, estos son estándares voluntarios, hacia requisitos legalmente vinculantes y obligatorios. Y finalmente, simplemente remarcar la importancia de los planes de transición, que estos objetivos, de tener estos objetivos acordados en el tiempo, basados en evidencia científica y que sean coherentes con la limitación del calentamiento global a ese 1,5 grados del Acuerdo de París.